La verdad, no esperábamos una cosa así de Monterrey. Muy curioso. Hoy dije a mi esposito que lo voy a llevar a conocer una ciudad muy importante de México. Me dijo, mi amor, te voy a llevar a conocer a la famosa Sultana del Norte, me dijo. Sultana del Norte, ¿qué ciudad es esa? Le digo, con ese nombre tan peculiar. Bueno, la ciudad es Monterrey, una ciudad, la capital económica, tecnológica, industrial. Y acá al lado hay un municipio que vamos a conocer otro día que tiene el PIB per cápita más alto de toda Latinoamérica. Yo no lo podía creer. Dicen que inclusive es más alto que Santiago de Chile. Hay mucho cling cling. Hay mucha mofofa, mucho dinero. Crocantes. Pero hoy vamos a conocer la ciudad de Monterrey. Estamos empezando el recorrido por el centro colonial, que es un lugar que muestra la historia, ¿no? Claro, el casco antiguo. Desde el comienzo de la ciudad y donde en las noches la gente viene a tomar algo, comer, hay muchos bares. Que ahorita está bastante tranquilo, pero seguramente en la noche esto se llena de gente. Se llena. Y está todo arregladito. Colorido. Las calles son empedraditas, está todo colorido. Muchos cafés lindos, uno que nos acabamos de sentar ahora para comer un poquito y tomar un rico café. Y la verdad, bien cuidado y seguro también. Un ambiente seguro. Mira esta, por ejemplo. Miren, por ejemplo, este casarón lo que es. Es realmente increíble cómo lo tienen bien cuidado. Hoy estoy con los anteojos de Lisana porque saben que los míos me los robó un mono. Y estoy sin anteojos ya hace un tiempo. Y todavía no los compró. Y todavía no me compré otro par. La ciudad acá de Monterrey tiene mucha luz. Entonces estoy con estos anteojos. Pero bueno, la cosa es que Monterrey era una ciudad prácticamente desértica. Acá no había nada, mucho tiempo atrás. Se criaba ganado, cabras. Era una región árida, muy calurosa, promedio 35 grados de temperatura, aunque también hemos leído que puede bajar bastante en algunas épocas del año. Y lo que hizo que toda esta ciudad se desarrollara fue que consiguieron crear un canal que hizo que llegue el agua a través de una represa, ¿no? Y todo se empezó a desarrollar y a crecer al punto de ser la ciudad más importante de todo México a nivel industrial, empresarial y de generación de riqueza. Esta ciudad, para que ustedes se den una idea, tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos de toda Latinoamérica también. Entonces tiene una importancia sin igual. Lo que vamos a hacer ahora, si es que un auto no me choca, es intentar llegar ¿a dónde, mi amor? ¿Qué? ¿A dónde vamos a intentar llegar ahora? A la macroplaza. A la macroplaza. Uy, ¡Opa! Cuidado con este pozo. Con cuidado. Ahí vamos. Lisana no arriesga tanto como Mateo. no. Ahora llegamos a Macroplaza, que es una avenida y acá adentro es como un parque. Es el corazón de Monterrey, es algo muy importante para venir a visitar. Miren, ¿están viendo esa estructura naranja? Ese es el faro del comercio, le dicen. A mí me hace acordar mucho a la oblea que hay en Ciudad de México. ¿Te acordás, Lisana? Sí, Al lado del parque. Sí. Es igualito, solo que acá le dicen obelisco. Es naranja y tiene 70 metros de altura. Dice que por las noches te lanza un láser verde visible que se puede ver de toda la ciudad. Así que hoy vamos a prestar atención desde la ventana a ver qué es lo que vemos. Y allá esa montaña que ven es el símbolo de Monterrey, que es una montaña, se llama Cerro de las Sillas. Y ayer la ventana del hotel da hacia la montaña y había un arco iris justo cayendo ahí. ¿Tenés la foto para mostrarles, mi amor? Sí. ¿Vos sabés por qué le dicen Cerro de la Silla? ¿No? Fíjate, mira bien. ¿Qué te hace acordar esa curva que tiene la montaña ahí en el medio de esos dos picos? ¿No te hace acordar una montura de caballo donde se sienta un jinete? Para mí sí, porque parece la silla, creo que como le dicen acá, que es donde el jinete se sienta y monta el caballo. Cualquier cosa puedes poner ahí, mi amor, una imagen para que se entienda. Bueno. Pero creo que es por eso. Y obviamente eso tiene todo que ver con la cultura fuerte que existe acá, de la cultura de los norteños mexicanos, ¿no? Que tiene mucha conexión con todo lo que es el jinete, el caballo, la carne. Gente, y miren la joya que encontramos acá, la Fuente de Neptuno, muy conocida acá en Macroplaza. Tiene el dios ahí de Neptuno montando sus caballos. Arcoíris. Ah, hay un arcoíris ahí, mirá. Me encanta cómo en México ponen esas fuentes Ajá. en la plaza, en la rotonda.
Y este es muy grandioso. No sé, me hace acordar como algo de Francia, ¿viste? Sí, y fue creado para conmemorar el proyecto hidráulico que le trajo agua a la ciudad y ayudó con que Monterrey crezca y se desarrolle mucho. Porque si se ponen a ver, hay muchos edificios por todos lados, pero también mucha construcción. Entonces es una ciudad en constante crecimiento y lo vemos, ¿no? Hay construcción por todos lados. Sí, edificios grandes. Allá está el teatro de la ciudad, mirá. Y por ahí debe ser algún organismo público seguramente. Sí, Congreso del Estado. Ahí está también. Todo se siente como muy grande y todo plano. O sea, estamos como en una planicie rodeado de montañas. A mí me está dando la impresión que es una ciudad ya más de autos. Claro. Como uno tiene que tener auto porque es como más magnitud, Más grande. más distancia. Dependés de un auto para moverte. Claro. O de transporte público. Con Lisana estábamos viendo que hay una peatonal por acá, así que nos vamos a meter para caminar. La verdad que por momentos esta ciudad parece como europea por los edificios, por otro momento parece un poco Estados Unidos por la amplitud de las carreteras y la cantidad de autos que hay, y por otros momentos nos transportamos como a una ciudad de México que conocemos, tiene como un poco de todo, siento. Fíjense, no estoy jodiendo, pero miren la cantidad de botes de basura que hay acá y estamos en pleno centro y no hay un papel tirado. Y yo siempre destaco en los videos cuando voy a un lugar y veo que hay tanta organización y limpieza y me encanta, la verdad, decirlo porque, no sé, hace la ciudad más linda todavía. Acá parece que estamos en una peatonal, centro comercial, lleno de tiendas. Mira este Starbucks. Oh, mirá, en un edificio antiguo. Esta avenida sigue y sigue y sigue y no termina más, pero se nota que es una ciudad bastante nuevo, digamos. O sea, está creciendo mucho porque se nota como planificado. Sí. Como alguien pensó y dijo, no, acá va a ser avenida y edificio, ¿viste? Y todo organizado. Claro. Diría que una ciudad con un nivel de desarrollo muy alto. Y también algo que me llama la atención es que hay mucho silencio, como le gusta a Lisana, las ciudades silenciosas. Tal vez sea una ciudad más de noche porque por el calor y como es tan tecnológico y empresarial, también la gente está trabajando, ¿no? Curiosamente, hoy con Lisana salimos a hacer el video a las 4 de la tarde y nunca hacemos eso. Sí. Siempre salimos a la mañana. Porque en la mañana cuando abrí la cortina dije, pero no hay nadie caminando. Hacía mucho calor. Sí. Entonces Lisana dice, no, pero no vamos a poder ver la gente, las cosas funcionando, mejor vamos a la tarde. Y bueno, la verdad que fue una buena decisión. Acá nomás adelante del Palacio Municipal tenemos las letras donde mi esposa, ella no se puede ir del lugar sin sacarse la foto con las letras. ¿Cuántas fotos ya nos habremos sacado así, Lisana? Pará que te la voy a sacar, quédate ahí. Quédate ahí, ¿eh? Ponele un efecto de... Si nos habremos sacado fotos así, ¿eh? En cada ciudad. Ahora, esta ciudad no tiene zócalo como las ciudades que vamos por México y visitamos, es diferente. El Palacio Municipal está ahí y la iglesia está como a un lado, la catedral. Normalmente siempre está enfrente, ¿viste? Está el palacio, la catedral, al lado del ayuntamiento, está todo como junto. Acá no, acá es diferente, la planificación fue hecha de otra forma. ¿Está bien? ¿Vos, Lisana, llegaste a percibir ese detalle? ¿No? Que sos tan observadora. Es que el centro colonial es para allá, ¿no? Está distribuida de otra forma la Pero ciudad. igual yo leí que la macroplaza, para hacerlo, demolieron partes del centro colonial para hacerlo más moderno. Entonces tal vez antes sí había y Claro. ahora no. Qué curioso esto que acabamos de ver con Lisana. Creo que Lisana nunca lo habíamos visto. Hola, gracias. Nunca en ningún lugar. En ningún lugar, pero es una plaza donde te podés venir a hacer masajes. Y hay un montón de masajistas acá. Claro, no es que hay uno, sino... No, hay un montón. Fíjense. Y son esos masajes rápidos que haces acostado, sentado. ¿Quiere masaje? Y Hola, buenas tardes. Y podés hacerlo acá en plena plaza a luz del día. Sales de la oficina, Con un dolorcito. masaje y a casa, listo. Pero qué curioso, mirá que normalmente en las plazas que uno ve, el que limpia los zapatos. Sí, acá no. Acá no,
Y se ve que mucha gente acostumbra a hacerlo porque vimos que varias personas están haciendo sus masajes acá. ¡Qué curioso! ¡Qué diferente eso! Eso no lo esperaba. La verdad, no esperábamos una cosa así de Monterrey. Muy curioso. Estábamos caminando acá con Lisana en dirección a tomar el barquito, que hay un paseo muy lindo. Y estábamos viendo estas cajitas negras en el piso. Miren, hay un montón acá. Y me hizo acordar a las mismas cajitas que hay en la Torre Eiffel alrededor. Sí. Y le digo, Lisana, ¿serán las cajitas para matar ratones? Sí, me parece que sí. ¿Son las mismas? Dice veneno, no tocar. Mirá vos, ¿saben que en París, en la Torre Eiffel alrededor, está lleno de esas cajitas para contener la proliferación de los ratones? Pobre Ratatouille. Pobre Ratatouille. ¿Será que acá tienen el mismo problema? Tal vez en todas las ciudades, ¿no? Todas las grandes ciudades, claro. Miren. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Bueno, me transporté ahora a Roma. Sí. En un segundo salimos de Monterrey y llegamos a Roma. Bueno, esto sí es el ayuntamiento de la ciudad, me imagino yo. El Palacio de Gobierno, como debería llamarse. Estoy seguro que sí. Entonces creo que sí fue todo antiguo y lo modernizaron. Lo modernizaron. Y quedaron los edificios. ¡Wow! Gente, qué cosa más hermosa este lugar. Y allá hay un parque. Y allá hay un parque hermoso y allá sí se ve la iglesia atrás, a las espaldas del palacio. ¡Qué increíble! Realmente espectacular. Qué bien cuidado que está todo, me encanta. Mirá la calle, todo bien prolijito. ¡Qué lindo lugar! Bueno, vamos a seguir entonces nuestro recorrido. Con Lisana ya habremos visitado unas 7000 iglesias desde que empezó el canal de Mateo y Lisana. Ustedes lo sabrán, los que nos siguen a mucho tiempo. Pero qué hermosa iglesia tiene Monterrey. Me encantó la arquitectura que le hicieron. Parece nuevo. Y tiene una campana de bronce gigante hermosísima. Soy obligado a entrar a verla porque, no sé, de tanto ver iglesias, me hice experto en arquitectura de iglesia. Bueno. Así que soy obligado a verla. Te llevo, y Lisana, esposo. haceme una toma hermosa de esa campana, Sí. que es realmente una de las campanas más lindas que vi de todas las iglesias que ya visitamos. Vamos. Bueno, realmente una iglesia bien diferente, no es muy cargada y tiene pequeños detalles de oro pintado sobre la estructura. Preciosa. Nos permitieron entrar ¿a dónde, mi amor? En la planta baja Sí, del Palacio de la Gobernación del Estado de Nuevo León. así es. Aquí donde trabaja el gobernador del estado y te permiten entrar en planta baja para ver esta majestuosidad de obra arquitectónica hispana y también parece que permiten sacarse fotos a novios. Quinceañera, me parece. ¿O quinceañera? Tal Ese vez- parece un vestido de novia, mi amor. Sí, eso es casamiento, pero allá y Sí. allá hay quinceañeros. Ah, es verdad. Mirá vos, un lugar también para hacer unas fotografías espectaculares. Y hay dos museos aquí adentro, uno se entra por ahí y el otro está allá. Me parece que la entrada es gratuita, Hermoso. no tuvimos que pagar nada para entrar. Precioso el lugar, la verdad. Ahora llegamos al Paseo Santa Lucía, que es un canal de 2,5 kilómetros hecho por el hombre. Es un canal artificial. Este canal conecta Macroplaza con el Parque Fundidora, que es otro lugar emblemático de la ciudad, y justo se fue el barco. Ay, no te puedo creer. Bueno, debe haber otro. Es un paseo de barco que cuando yo lo vi me transporté a Qatar porque había uno así en un centro comercial y no lo podía creer que hayan hecho algo así dentro de la ciudad, ¿no? Es impresionante. Y lo inauguraron en... Uy, allá se va, mirá. Qué pena. Pero debe haber más, seguro. Sí. Ahora agarramos otro. Fue inaugurado en 2007 para festejar el Fórum Universal de las Culturas. Y aunque no lo crean, es considerada la 13ª maravilla de México hecha por el hombre. Sí. Yo no lo podía creer cuando lo leí. Y yo cuando entré a la lista de esas maravillas, sabía de una lista de maravillas naturales y me enteré que en México existe un lugar que yo vi tipo en National Geographic hace 6, 7 años atrás. Es un bosque lleno de mariposas y hay como un fenómeno que empiezan a volar todos, no sé si empiezan a procrear, emigrar, no sé qué empieza a hacer, no me acuerdo, pero se llena de mariposas, que no puedes ver otra cosa, solo mariposas. Y vi que es en México, yo no lo podía creer. Pero mirá vos,
¿Dónde quedará eso? Tendríamos que ir a verlo. Cerca de Ciudad de México. De Toluca más para un poco más adelante. Más adelante, más arriba. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si encontramos tickets para navegar. Ahí está el señor. Vamos. Acá está el precio de los tickets. Adultos 120 pesos. Viaje redondo, o sea, da toda la vuelta. Pero con Lisana vamos a pedir solo la ida porque nos bajamos por allá nomás. Ah, y hay una fuente acá también. ¡Qué lindo! Hay varias cositas acá abajo. Acabamos de enterar que ese agua mineral Topo Chico es de Nuevo León, hecho desde el 1912 y lo venden en todo México. Y yo me acordé el día que yo pregunté a un chico, el vendedor, ¿no? ¿Tiene agua mineral? Tenemos Coca-Cola, no sé qué, Topo Chico. ¿Quiere Topo Chico? Yo dije, ¿qué sería eso? Es Topo Chico. ¿Pero qué es? Y no me entendió. Pero no, es Topo Chico. O sea, en vez de decir agua mineral, ya en la carta te lo venden como Topo Chico. Una marca. Claro, pero es agua con gas. Y lo hacen acá. Sí, mirá vos. Y también en Monterrey hay mucha cerveza, la empresa Tecate, creo, Ajá. que está por todos lados, es en Monterrey. Pero bueno, tenemos los boletos, 120 pesos por persona y es redondo, pero creo que podemos bajar, ¿no? Seguramente. Sí, así que en un ratito sale. Mira, mi amor, esa paloma pareces vos cuando no te bañás. ¿No parece? Mirá, está toda despeinada, pobre. Más pobre, diablo, diría mi abuela Tita. Que en paz descanse y me la tenga en la gloria, la abuela. Mirá, más pobre, diablo. Muy bien, ahora sí arrancamos. Ahí y yo acá. Así nos vamos viendo. Eso, porque yo te quiero ver esa cara que acabas de decir, esa cosa de la paloma. Ay, Dios mío. Ya veo que hoy voy a dormir En el sofá. en el sótano. En el sótano de la casa. No, no. Te lo perdono porque algo te pasó, me parece. Wow. La primera fábrica Wow. de cervecería, la más reconocida. Me siento en Qatar. Un alemán que Qué hermoso. Pero es igual al shopping de Qatar, ¿eh? Que fuimos, empezaron a ponerle las imágenes para que la gente vea. Hasta el color del agua es igual. Hermoso. Qué hermoso lugar. Mirá a Lisana como está contenta, ya le cambió la cara. La llevamos a Lisana a pasear a un lugar lindo, listo. Llevarla a un lugar lindo que se olvida de todo. No me olvidé de lo que dijiste. Oh, Dios. El guía nos va hablando y nos va contando la historia. Dice que ponen las fuentes para que el agua se vaya moviendo y no agarre mal olor porque es un río artificial. ¡Qué hermoso paseo, che! Bueno, acá ya estamos dentro del Parque Fundidoras. En un ratito les vamos a contar lo que es, porque estuvimos investigando y la verdad muy interesante. Pero miren lo que tenemos acá adelante, un contador de días del Mundial de Fútbol que va a suceder entre México, Estados Unidos y Canadá y faltan 275 días. Y acá en Monterrey son muy futboleros, inclusive tienen dos equipos de fútbol muy famosos. Uno se llama el Rayados de Monterrey y el otro el Tigres. Y hay un jugador argentino, me parece que en el Monterrey, en el Rayados, que es el arquero Andrada, me parece que era de Boca, que es mi equipo. Y hay también un jugador muy famoso español, que es un defensor, que jugó para la selección y fue campeón del mundo, que me olvidé el nombre ahora. Ay, ¿cómo se llamaba, Lisana? ¿Vos te acordarás? Sí, justo, yo sé. Sí, sabés, mi amor. ¿Qué voy a saber? ¿De fútbol? No tengo idea. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es re famoso y juega acá también en Monterrey, en el Rayados, me parece. Bueno, muy lindo lo que han hecho acá. Este es un horno para... Mateo sabe mejor. Bueno, es un horno original que lo usan como fuente, que es de la antigua fundidora de fierro y acero de Monterrey, que fue la primera gran siderúrgica de toda Latinoamérica. Así es. Digamos que es el símbolo de lo que representa la industrialización y la fuerza económica que tiene esta ciudad. Y este parque justamente le dieron el nombre
porque acá era donde estaba la fundidora, la industria. Y han quedado muchas partes todavía de esa gran siderúrgica para poder visitarlas como museo. Y aparte de eso hay muchas actividades para hacer y paseos. Lisana, cuidado que no te llegue a morder otra vez porque tenemos que parar en el hospital, ¿eh? Y les decía que aparte de eso hay muchas actividades para hacer porque hay parques, hay museos también para visitar, hay carritos de golf, vimos, hay gente que viene a andar en bicicleta, a correr, a patinar y hay ardillas también que pueden llegar a morder a Lisana. No, ya no muerde. Ya hice paz con ellos. Bueno, muy bien, mi amor. Muy lindo lo que han hecho acá, hermoso. Hay un lugar donde se puede ver un horno mucho más grande y podemos ir a visitarlo. Y hay que decir que el paseo con el barco quedó pero de primera, ¿eh? No solo hicieron un paseo en el agua, sino que también a los costados podés ir viendo cositas y escuchando la historia. Precioso. Preciosísimo, la verdad. Y como dije, tenía razón, en la tarde hay que salir acá porque creo que mediodía no hubiera estado nadie acá. No hubiera estado y hubiera hecho mucho calor, la verdad. Me vine a soltar la cadera un poco, que estaba dura, ¿eh? Oh, mirá cómo esa mujer mueve esas caderas. ¡Qué locura! ¡Qué locura de mujer! ¡Qué locura de mujer! Ese es para hacer pierna. ¡Uy! ¡Uy! Nos estaría faltando un poco de ejercicio, ¿eh? ¡Uy! ¿Cuántas cosas? Hay muchas cosas acá para hacer, muchos ejercicios. Miren de ahí cómo se ve el Cerro de la Silla, qué lindo, qué hermoso cerro. Con la luna. Con la luna atrás. Y dicen que cuando hay nube tiene sombrero, porque acá se acostumbra a hacerse sombrero de cowboy. Ardilla. Cuidado con las ardillas, Lisana. Ay, Dios mío. Mira. Yo te voy a regalar una ardilla, vos. Sí, ¿Qué querés que te diga? Imagínate tener un patio y darles de comer y qué bien. Oh, me encantaría. Este es el horno número 3, el más importante. Adentro hay un museo interactivo y se puede subir para ver las vistas. Pero lo que me gustó es que en vez que quede una zona toda abandonado, lo convirtieron en algo para el público que se puede pasear y en un museo bien cuidado. Y parte de la historia, ¿no? Porque viste, muchas veces esas industrias quedan como ahí en las ruinas. Sí. Pero acá lo convirtieron en algo muy lindo. La verdad que sí, se pasaron con lo que hicieron en esta ciudad. Iba a abrir la puerta para entrar y llegamos 5 minutos tarde. De martes a jueves hasta las 6 de la tarde. Ah. Y viernes a domingo hasta las 7, para que sepan. No vamos a poder subir. No. Mirá, Lisana, otra quinceañera ahí, Oh, a sacarse foto al horno. ¿Pero qué estamos en épocas de fiestas? pero 15 años no es todo el año. Ah, qué casualidad que agarramos tantas quinceañeras hoy. Para mí es algo normal ver una quinceañera, pero para Lisana es como algo raro. Claro, porque yo me enteré de esa festividad a través de Mateo, que en Latinoamérica lo hacen. Porque en Estonia y en Europa, no sé España, pero yo no lo he escuchado que hagan eso. Cuando vos hiciste 15 años, ¿qué pasó? Nada, un día normal, o sea, un cumpleaños normal. Allá 18 es la fiesta, digamos, más grande porque sos mayor de edad y es como el día importante, pero 15 no pasa nada. Ah. Ardilla. Bueno, estábamos con Lisana en todo ese parque precioso que vieron. En el camino pasamos y justo vimos el metro. Tiene metro esta ciudad que pasa por arriba, es impresionante. Y ahí hay un cerro con todas casitas azules arriba que debe ser de una comunidad. Y le preguntamos al chofer del Uber por qué son todas azules y nos dijo que porque el gobierno les da la pintura para que pinten sus casas y ellos las pintan de azul. Pero le digo, Lisana, nosotros estamos en Monterrey, norte de México, y acá se come carne. Yo soy argentino de Santa Fe, región de campesinos, de agrícola. También comemos mucha carne. Y nos dijeron que tenemos que venir acá a probar el cabrito al pastor, el plato más emblemático de Monterrey, que es básicamente un chivo joven que se cocina a la estaca abierto y dicen que es un manjar de Monterrey y de Nuevo León. Ahí podemos verlo, mira, el cabrito en la estaca y lo hacen al carbón. Miren qué maravilla esto. Hasta vienen turistas para sacarle fotos, miren. Gente de todos lados viene. Ahí está el cabrito. Y leímos en internet este lugar, el Rey del Cabrito. Tiene 7.000 reviews. 10.000. 10.000. Así que dijimos, debe ser bueno. Vamos. Vamos a comer carne porque yo
Soy carnívoro y lo admito. Me encanta la carne. Si está mi tío Orlando mirando el video, le mando un abrazo grande, que siempre que íbamos a visitarlo nos hacía una parrillada con chancho, con costilla, todo. Él sabe muy bien hacer chorizo seco también, de mis pagos de Santa Fe. Vamos a entrar al Rey del Cabrito y vamos a ver qué nos espera de esta rica comida norteña mexicana. ¡Oh! ¡Qué lindo lugar, che! Acá tenés el cabrito, ¿lo ves? El chivo. Sí. Lo está llevando y mirá, le está mordiendo acá la oreja, parece. Muy bien, acá entramos al restaurante. A mí me gusta, no sé por qué, los restaurantes que el dueño parece así, ¿viste? La cara. Miren acá lo que tenemos colgado, está todo decorado con cabezas de ganado. Tenemos la cabra ahí, ¿ven? El chivo y la cabra. Los dos. Y algunos trofeos ahí de, no sé, que habrá ganado por el restaurante La Excelencia de la Carne, supuestamente, ¿no? Y allá también hay fotografías y por todos lados está decorado con una decoración bien norteña, Sí. campesina. Yo me pedí acá un cabrito, miren cuánto está, más o menos 500 pesos. Viene un plato con una porción bastante grande. Y Lisana se pidió una arrachera, ahí está, también por 500 pesos. Obviamente son precios un poco más elevados porque estamos, yo creo que en el mejor restaurante que tiene esta ciudad, uno de los mejores, más tradicionales. Venimos sin saber. Ahora voy a comer bolas. ¿Era así? No, mi amor, frijoles en bola. Ah, perdón. Frijoles en bolas. Bueno. ¿Por qué en bolas, mi amor? Porque son frijoles enteros. Es una sopa que viene antes del cabrito. O sea, ustedes miren todo lo que nos trajeron acá. No es que solo comes el cabrito, te traen muchas más cosas. ¿Está rica? Sopa de frijol. Qué rico. Y acá trajeron otro tipo de frijol, pero es ese frijol ya hecho puré. Y mirá, y ahí están las tortillas. Y una ensalada espectacular, mirá. La verdad, hay calidad acá. Muy bien, mi gente. Acá llegó mi cabrito al pastor, me pedí, que es el tradicional. Acá me armé una ensalada. Y el cabrito al pastor es el tradicional, ¿por qué? Porque está hecho con chivo lechal. Como pudieron ver, lo hicieron a la estaca, como filmamos ahí, que la gente se estaba sacando la foto. Y se cocina muy lentamente hasta que la piel queda dorada y la carne bien jugosa. Yo me pedí una paleta que sería para mí la mezcla perfecta entre carne y grasita para que le dé esa jugosidad. Si no queda muy seco, a mí no me gusta. Y Lisana se pidió una arrachera. Carne de vaca. Carne de vaca, bien finito, cocinado también a la brasa con vegetales. Le estoy sintiendo el aroma, tiene el aroma al chivo fuerte. ¿Por qué no pedí cabra? Porque he tenido experiencias que no me gusta, así que a ver. Ese está muy bueno. Miren esto, cómo se deshace la carne. Es un manjar. Está buenísima la carne. Suave el sabor, no tiene ese gusto fuerte del chivo. La verdad está muy bueno, muy pero muy bueno. Y miren, es suave, se desarma. No hace falta ni el cuchillo, mirá. Yo que no suelo comer, digo que muy rico. Les voy a decir, el mejor chivo que probé en mi vida. Un brindis a Monterrey, hasta ahora, y perdonen las otras ciudades de México, mi ciudad favorita en este país. Chin chin. Salud. Salud. ¿Qué haces ahí, Lisana? ¿Ah? ¿Qué haces ahí? Creo que hay un concierto y estoy escuchando. Sí, abrí la ventana, así escuchamos la música gratis, no hay que gastar. Sí, porque acá está la arena, al lado del hospedaje. Y ahí está el cerro de la silla. Y de acá se ve toda la ciudad de noche. No sé si se ve mucho ahí, pero miren. Y por acá nomás nos vamos quedando nosotros. Sí. Espero que les haya gustado el paseo, el chivito, la fundidora, el paseo en Cabrito. barco, el cabrito. Y nos vemos en un próximo video, si Dios quiere. Dejen el like, el me gusta, el comentario y un beso grande. Hasta la próxima. Con Buenas amor, noches. Mateo y Lisana. Buenas noches.